Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Señor le bendiga. Como todos los lunes tenemos por costumbre ya de conectarnos con ustedes el pastor Mario Verdugo de acá del norte de Chile, ciudad de Iquique, comuna de Alto Hospicio. Amén. Quiero invitarles, ¿cierto?, una vez más a a la escuela bíblica de evangelización. Estamos en el tomo 1. Hoy vamos a ver la clase número 9 con el tema la explicación del Antiguo Testamento. Amén. Así que bueno, le invito a que participe de esta clase de evangelización, la clase número 9. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. De acá de Iquique, como un alto hospicio del norte del desierto. Amén. Una ciudad hermosa. Acá, la primera región de Chile. Bueno, quiero invitarle a lo más importante, ¿cierto?, que nos convoca el conectarnos es aprender el Evangelio, aprender la palabra del Señor. Hemos estado viendo varios temas en nuestras clases. Estamos en el tomo número 1 de evangelización de nuestro pastor Joaquín, que es el director de la Escuela Bíblica de Misión Buenas Nuevas, Chile. También hemos estado viendo la clase número 1, por ejemplo, el corazón del hombre, la clase número 2, la misericordia quiero y no sacrificios, la clase número 3, el propósito de la ley de Dios, la clase número 4, el hombre medio muerto, la clase número 5, el antiguo y el nuevo pacto, la clase número 6, la salvación, la clase número 7, el mundo de Satanás, la clase número 8, el sacerdocio de Melquisedec, y hoy vamos a ver la clase número 9, la explicación del Antiguo Testamento. Mire, la explicación del Antiguo Testamento. Bueno, gracias por conectarse. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir este evangelio hermoso, precioso, que un día llegó a mi corazón y cambió mi vida. Lo que recibo por gracia, poder compartirlo por gracia. Qué importante que podamos descubrir el evangelio. El Señor le dijo a sus discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. En aquel tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento, porque estaba Jesús, obviamente. Solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. Es decir, que Jesús también está en el Antiguo Testamento. Mire, esto qué interesante. Qué importante poder descubrir esto, que Jesús también está en el Antiguo Testamento. Ahí está como una sombra, ¿cierto?, del Nuevo. Y por eso es que es importante que nosotros podamos, para fundamentar nuestra fe, y podamos, ¿cierto?, como dice la palabra, estar fundamentado en la roca, que es Cristo Jesús. Nuestra fe pueda estar fundamentada en Cristo Jesús. Que es importante que nosotros podamos también tener este fundamento, el significado del Antiguo Testamento, porque hay cosas muy importantes y muy relevantes para que nuestra fe se fundamente aún más en la palabra, en el Evangelio, en Cristo Jesús. Así que bueno, yo le doy gracias al Señor porque me da esta oportunidad de conectarme con ustedes todos los días lunes. He tratado de conectarme los viernes, hemos estado algunos viernes también conectados. La verdad que a veces ha sido difícil, pero le doy gracias al Señor porque hoy lunes me da la oportunidad de conectarme y compartir con ustedes. Bueno, clase número 9, comenzamos nuestro estudio. Clase número 9, la explicación del Antiguo Testamento. Le quiero invitar al libro de Levíticos, capítulo 4. Levíticos, capítulo 4, el verso 27, vamos a leer al 31. Dice así la palabra del Señor: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre, y lo pondrá sobre los cuernos del altar, y derramará el resto de la sangre a los pies del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de la paz,
y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote la expiación por él y será perdonado. Amén. Mire, qué importante que nosotros podamos ir descubriendo el Evangelio en el Antiguo Testamento. Aquí primeramente vemos el capítulo 4 del libro de Levíticos. ¿Qué significa Levítico? Conectarnos con Dios. Levítico significa conectarnos con Dios, comunicarnos con Dios, Levítico. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, qué es lo que se hacía cuando una persona pecaba, qué es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y leíamos, ¿cierto?, y veamos qué nos explica y qué nos enseña el estudio. El tema de hoy es la explicación. Dios le entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés, y con ello también le mandó a construir el tabernáculo de reunión que se erigió como sombra del tabernáculo celestial, como lo dice la palabra en los capítulos 8 y 9 del libro de Hebreos. Amén. Entonces aquí primeramente vemos que no solamente el Señor envió a Moisés a entregar los 10 mandamientos, sino que también a construir el tabernáculo celestial. A construir el tabernáculo, ¿cierto?, acá en la tierra, que es sombra del tabernáculo original que está en el cielo. Cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ahí estuvo 40 días, 40 noches, y Dios le entrega los 10 mandamientos y también le muestra el tabernáculo celestial que está en el cielo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que construyera el tabernáculo aquí en la tierra. Veamos un caso como, por ejemplo, en Corea del Sur. Mire, tomamos como ejemplo para que podamos entender. En Corea del Sur, las constructoras realizan citas con los interesados en adquirir un departamento en sus edificios, pero lo que para ellos preparar un modelo, el cual es una réplica exacta del original. Cuenta con cocina, baño, habitaciones y está perfectamente amueblado. Así, cuando los clientes lo visitan, pueden apreciar los espacios y observar el ambiente de acuerdo a cómo sería su departamento. Entonces tenemos este ejemplo de un departamento, ¿cierto?, que es, como dice acá, una réplica, ¿cierto?, un modelo del departamento que los clientes quieren ver, quieren comprar. Y van, lo visitan, ven los espacios, ven si les gusta y se comprometen, ¿cierto?, a adquirir un departamento según el modelo, ¿cierto?, que ellos vieron. Así también Moisés tuvo que construir un tabernáculo terrenal, que es modelo, ¿cierto?, que es réplica del tabernáculo original que está en el cielo. Luego de conocer las condiciones, los interesados firman el contrato de compra y saben que al terminar la construcción del edificio, ellos podrán vivir en un lugar como ese. Entonces, vemos este ejemplo, ¿cierto?, la gente que visita un departamento piloto para después, ¿cierto?, firman contrato para después recibir su departamento nuevo, original. Así también, esta réplica que ellos vieron, así también Moisés, como les decía, construyó un tabernáculo que es réplica del original que está en el cielo. Y vamos a entender, ¿cierto?, qué nos quiere explicar acá en el libro de Levíticos a través de esta enseñanza del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos recibir la fe en nuestro corazón, podamos conocer el Evangelio, podamos conocer a Cristo. Qué importante que usted pueda conocer a Cristo, qué importante que usted pueda conocer el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo ahí en el libro Romanos, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pero para eso tenemos que también nosotros fundamentar, ¿cierto?, aún más la fe en nuestro corazón. Y por eso la explicación de este estudio de hoy, la clase, ¿cierto?, de hoy,
la clase número 1 es la explicación del Antiguo Testamento, que estamos viendo acá en Levíticos, libro de Levíticos. Por último, una vez que el edificio ha sido terminado, la constructora se desecha del departamento modelo, ya que quienes compraron sus nuevos hogares vivirán en ellos y la maqueta ya no sirve para nada. Claro, porque solamente era una maqueta, ¿cierto? Las personas cuando van a visitar este departamento piloto, después cuando ya termina la obra, todas las personas reciben su departamento. Este departamento que era una maqueta, un departamento piloto solamente para que lo vieran, se desarma, se desecha. Así también, hermanos, cuando vino Cristo, hace 2000 años en la tierra, se estableció un nuevo pacto. Amén. Y en el cual no solamente, como veíamos en los estudios anteriores, el sacerdocio de Melquisedec, que no solamente Jesús tomó el rol, ¿cierto?, de rey de reyes, sino que también de profeta, como todos sabemos, y una tercera función de Jesús, que es muy importante, sumo sacerdote. Amén. Qué importante que nosotros podamos entender en nuestra vida de fe la función de Jesucristo como sumo sacerdote celestial. Esto lo vimos en la clase anterior, en la explicación y la enseñanza del sacerdocio de Melquisedec. De la misma manera, Dios quería enseñarnos acerca de la obra de Jesucristo. Él no solo estuvo predicando durante 3 años, sino que también sanó enfermos, resucitó a Lázaro, entre tantos milagros que hizo Jesús, muchas otras cosas. Sin embargo, lo más importante, que Jesús es el sumo sacerdote celestial. Qué importante que nosotros podamos entender eso. La función de Jesucristo como sumo sacerdote celestial. Por la ley, él no podría tomar el sacerdocio, pues es descendencia de la tribu de Judá, y el cargo de sacerdotal solo era entregado a los descendencias de la tribu de Leví. Claro, aquí podemos darnos cuenta a través del estudio que si hubiera sido por descendencia, Jesús no hubiera podido recibir el sacerdocio. ¿Por qué? Porque él era de la tribu de Judá, y el sacerdocio en aquel tiempo era heredado solamente a los de la tribu de Leví. Entonces, como veíamos en la clase anterior, la importancia del sacerdocio de Melquisedec, quien está representado a Jesucristo como sacerdote eterno, sacerdote celestial para siempre. Amén. Leví tiene como consigo, dice, por medio de él, Dios se une con su pueblo. Por ello, el libro de Levítico que estamos leyendo habla sobre ello. Claro, como les explicaba en principio, imposible que Jesús recibiera el sacerdocio como descendiente, ¿cierto?, por descendencia, porque él era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Entonces, en aquel tiempo, ¿por qué Dios estableció la tribu de Leví? Porque él eligió, ¿cierto?, a esta tribu para conversar con su pueblo, para conectarse con su pueblo. Por eso les digo, ¿qué significa Levítico? Es la unión, ¿cierto?, de Dios, conversar con Dios, unirse con Dios, Levíticos. Entonces, la tribu de Leví, ¿cierto?, cumplía esta función de sacerdote, y como representante Dios se comunicaba a través de los sacerdotes. Como representante Dios se comunicaba con su pueblo. La división entre Dios y los israelitas fue debido al pecado. Mire, qué importante esto. ¿Qué sucedió? Que dice acá el estudio, la división entre Dios y los israelitas fue debido al pecado. Claro, porque el pecado nos divide con Dios. Entonces el pueblo de Israel, todos sabemos que su vida era apartarse de Dios, pecar. Se iba a otros dioses, a los Baales, dioses de acera, hacían sacrificios a otros dioses. Se apartaba de Dios, pecaba. No tan solo eso, sino que también por la naturaleza del hombre, el hombre peca. También nosotros por nuestra naturaleza pecamos. Entonces, también Israel, ¿cierto?, se dividió de Dios producto del pecado. Por eso era necesario limpiar el pecado de Israel. Entonces, por eso es importante que el pecado fuera limpiado. Y Dios quería explicarles
de qué manera hacerlo. El Señor no solo entregó los 10 mandamientos, sino que con ello también el mundo en que un pecador puede limpiar su pecado. Perdón, sino que también el modo de cómo la persona puede limpiar su pecado. Entonces, qué importante eso, mis hermanos. No solamente el Señor entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, sino que también de qué forma ellos podían limpiar su pecado. Y aquí lo estamos viendo en Levítico capítulo 4, como leíamos. Mire, leamos el verso 27 de Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer y delinquiere, aquí se menciona el pecado por yerro. Mire, es decir, aquellos que se cometen sin darse cuenta de que lo hacen. Son pecados cometidos sin intención. Entonces, ¿cuál es el pecado de yerro? Un pecado que se comete sin intención. Por ejemplo, hay un ejemplo acá. Hay un albañil, ¿cierto?, trabajando en altura en un segundo piso y deja ahí en el techo el martillo. Sabemos que el techo es así. Y deja el martillo ahí y este martillo se resbala y cae y abajo le pega en la cabeza a una persona. Esta persona se hiere y cae. Él no se da cuenta, solamente cuando baja ve a una persona que está ahí tirada en el piso, con una herida y con sangre, ¿cierto? Entonces ahí recién, y ve el martillo que está al lado, él recién ahí se da cuenta, por mi culpa. Oh, dice, por mi culpa sucedió este accidente. Un accidente, un pecado por yerro, un pecado sin intención, o sea, no intencional. Entonces, ¿pero qué sucede? La persona al darse cuenta, y esto es importante, mire, la persona al darse cuenta que por su culpa esa persona fue herida o murió, ¿cierto? En ella, ¿qué queda en él? ¿Qué queda en él? En su corazón queda la culpabilidad. Y eso se le llama pecado por yerro, la culpa. Porque antes de esto esa persona estaba tranquila, estaba en paz, no había ninguna culpabilidad. Pero al darse cuenta que se cometió un accidente por su culpa, y él dice, esto fue por mi culpa. ¿Y qué es lo que llega a su corazón? Llega la culpa. Dice acá, mire, aunque una persona cometió un pecado por yerro, una vez que conoce su pecado, debe recibir la purificación y perdón del mismo. Entonces, cuando llega la culpabilidad a su corazón, porque cometió este pecado por yerro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que limpiar su pecado, para que salga, ¿cierto?, esa culpa, y no solamente eso, sino que también para que su pecado sea borrado. Mire, veamos el Levítico capítulo 4, verso 27 al 28. Nos leemos nuevamente. Verso 27 al 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de ser, y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Después de ser consciente, mire, de su pecado, aquella persona debe traer un holocausto ante Dios para recibir el perdón. Entonces la persona, después que él reconoce su pecado, ¿qué tiene que hacer? Traer una ofrenda, ¿cierto?, ante el Señor, ante el Señor, para que su pecado sea perdonado, para que sea perdonado su pecado. Antes de conocer su pecado, esta persona se encuentra tranquila, mire, y no tiene la necesidad en su corazón de presentar ningún sacrificio en el tabernáculo de reunión. Pero cuando conoce el pecado que cometió, se sabe pecador, su corazón comienza a moverse, ya debe recibir el perdón. Claro, porque en su corazón, ¿qué es lo que llega? La culpabilidad. Por ello la Biblia dice, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, sin defecto. Significa que el animal que se presenta como ofrenda debe ser perfecto. No puede faltarle alguna parte, como un ojo, alguna de sus extremidades, o tener algún defecto, sino que debe encontrarse en óptimas condiciones, ya que este sacrificio es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persona que cometía el pecado tenía que traer una ofrenda, y esta ofrenda, ¿qué es lo que era? Un animal
Y ese animal tenía que ser sin defecto, ya que este animal, y esto es importante entenderlo en nuestro corazón, representa a Cristo, representa en la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en San Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía Juan el Bautista, daba testimonio de Jesucristo. Como dice, y pondrá, mire, sigamos leyendo, el verso 29 ahora, leíamos, ¿cierto? Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar del holocausto. Entonces, después de que traía este animal, lo presentaba ahí en el tabernáculo, ¿qué es lo que tenía que hacer el pecador? Poner la mano sobre el animal. Imagínense, yo soy la oveja, este animal, ¿cierto? Que traía y lo presentaba como ofrenda. Yo iba a ser sacrificado, pero antes de ser sacrificado, iba a ser degollado el animal. Pero antes de eso tenía que ponerle la mano. Mire, tenía que poner la mano y traspasaba el pecado al animal. Ese pecado que estaba en el corazón del pecador, esa culpabilidad, al poner la mano al animal, traspasaba el pecado al animal. Antes de degollar, mire, esto es importante, antes de degollar, ¿cierto? El pecador sí o sí debe poner su mano sobre el sacrificio, es decir, realizar imposición de mano. Aquí es donde se encuentra el secreto del traspaso del pecado. Y esto es muy importante que usted lo pueda saber en su corazón. Este es un secreto, mis hermanos, que mucha gente no sabe. Y si usted que está escuchando, siéntase privilegiado, siéntase bendecido, que está descubriendo este secreto a través de este estudio, ¿cierto? La clase número 9, la expiación, la expiación del Antiguo Testamento, ¿cierto? La expiación del Antiguo Testamento. Entonces, esta expiación era sombra de la expiación del Nuevo Testamento que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11, verso 12. Ahí aparece Jesucristo como sumo sacerdote también, haciendo una expiación, pero en el tabernáculo que está en el cielo, en el tabernáculo celestial. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver y entender todo esto que está escrito en el libro de Levíticos, esta explicación, ¿cierto?, de la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pecador? Traer una ofrenda, traer un animal, y poner, antes de degollar al animal, tenía que poner la mano sobre el animal para traspasar este pecado que cometió al animal. Y ese es un secreto, mis hermanos, como les digo. Esto es muy importante. Yo, en lo personal, cuando descubro esto, hermano, quiero decirle, cambió mi vida. ¿En qué sentido? Porque en mi corazón antes había mucha culpabilidad. Pero cuando yo entendí, hermano, que mi pecado fue traspasado a Jesús, cambió mi vida. Por eso es que es importante que usted pueda escuchar y aprender este rito que se hacía antes en el Antiguo Testamento, que es la sombra de Cristo. Entonces, ¿qué hacía el animal? ¿Qué hacía la persona, el pecador? Ponía la mano sobre el animal. Antes de que el pecador colocase su mano sobre la cabeza del sacrificio, el pecado se encuentra en el corazón, mire, del pecador. Pero al poner su mano sobre la cabeza del animal, este se traspasa al sacrificio. Así Dios lo acepta como si fuera el pecador mismo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor después? Acepta el animal como que si fuera él pecador. Ya no es la persona, sino que es el animal. ¿Y qué hace Dios? Acepta este sacrificio, acepta al animal como si fuera él pecador. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y para ello se debe entregar un sacrificio que derramare toda su sangre, ya que en ella está la vida. Por eso se debe derramar toda la sangre del sacrificio animal o humano, para que de inmediato muera. Claro, porque
¿En qué consiste el nuevo pacto? El que no cumpliera la ley era culpable de juicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la paga del pecado es muerte. Así también cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si no iban a morir. ¿Qué pasó? Ellos, del momento que comieron, murieron. No una muerte física, sino que una muerte espiritual. Así también, el Señor estableció el primer pacto, que era que tenían que cumplir toda la ley, y si fallara en un punto, si ofendiera en un punto, si quebrantara la ley, ya era culpable de juicio, tenía que pagar con su muerte. Entonces, por eso que el Señor estableció el tabernáculo, para perdonar el pecado de las personas, de los hombres, del pueblo de Israel. A través del tabernáculo, ¿cierto?, se podía hacer esta expiación, este sacrificio. Y a través de la muerte del animal, ¿cierto?, de este sacrificio era perdonado el pecado del pecador. Debemos poner especial atención en la explicación de Dios referente a la expiación, a la imposición de manos. Mire qué importante que usted pueda poner atención qué significa la imposición de manos. En general, las personas no le dan la debida importancia, pero sin ella el sacrificio no tiene validez. Claro, la imposición de manos es muy importante, porque si el pecador no le pone la mano al animal para traspasar el pecado al animal, el sacrificio del animal es en vano. Es una muerte en vano. No tiene valor. Para la expiación no solo es necesario sacrificar la ofrenda, sino lo verdaderamente importante es que en ella se encuentre el pecado. Si se trae un sacrificio al cual no se le han impuesto las manos, no se ha traspasado el pecado del pecador a la ofrenda. O sea, la importancia de poner la mano, de traspasar el pecado al animal. Porque si no, es en vano, ¿cierto? Esa expiación es en vano, ese sacrificio. Por lo que matarlo no sirve de nada, pues el pecador no recibe la expiación, debido a que aún conserva su pecado. Claro, porque si no pone la mano, no traspasa, y aún la persona sigue siendo un pecador, porque aún el pecado está en él. Miren la importancia de esta explicación. Mucha gente no le da el significado, ¿cierto? La importancia de lo que significa, mis hermanos, poder entender esto en nuestro corazón, que el pecado tenía que ser traspasado al animal a través de la imposición de manos. Pero en el registro no aparece la identidad de quién. Por ejemplo, hay un ejemplo. Si no le pone la mano, para dar un ejemplo, claro, se hizo un sacrificio, pero no se sabe de quién es. Es, por ejemplo, que si usted le sacan un parte y usted solamente lo va a pagar, pero no se identifica, no sale su nombre, usted no es identificado, solamente está el registro que se hizo un pago nomás de una multa, pero no se sabe de quién es. Por eso es que es importante que sea impuesta la imposición de mano sobre el animal. Amén. El pecador debe poner la mano sobre la cabeza del sacrificio para traspasar su pecado. Busquemos el Levítico capítulo 1. Mire, si tiene su Biblia, vamos al libro de Levíticos. Al libro de Levíticos, capítulo 1, verso 1 y verso 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la persona? Presentar un animal y poner la mano sobre el animal, y ahí era aceptado como ofrenda, ¿cierto?, por el Señor, por Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será
aceptada para expiación suya. Amén. Palabra del Señor. Dios debe reconocer el sacrificio como la muerte del pecador. Y para que lo acepte de esa manera, el pecador necesita trasladar sus pecados a la ofrenda por medio de la imposición de manos. Es decir, debe poner su mano sobre la cabeza del holocausto para que el pecado se traspase al animal. Así quien muere es el sacrificio con el pecado del pecador. O sea, ¿quién muere? El animal con el pecado de quién? Del pecador que traspasó el pecado al animal. Y esto es importante, hermano. Una vez más lo digo. Veamos en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 30. Luego, cierto, con su dedo, el sacerdote tomará de la ofrenda de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre a los pies del altar. De la manera de pagar el precio del pecado es hacer que la ofrenda pierda toda su sangre. Luego de esto, con ella se pintan los cuernos del altar del holocausto. Entonces, aquí estamos viendo en el versículo 30, ahí mismo de Levíticos capítulo 4, después que pone la mano, ¿cierto? Es sacrificado, hacen la expiación, ¿cierto? Donde el sacerdote toma la sangre de este animal, toma la sangre, pinta los cuernos del altar. En el altar hay 4 cuernos, uno en cada esquina, los pinta con la sangre del animal y el resto de la sangre la tira al suelo. ¿Para qué? Y aquí lo vamos a ver. Esto es importante. Mire, le invito al libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1. Libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1. ¿Para qué tenía que pintar el sacerdote los cuernos del altar con la sangre del animal? Usted dice, ¿qué está hablando este caballero? Este pastor, no le entiendo nada de lo que está hablando. Pero ¿sabe usted que la fe es por el oír la palabra del Señor? Yo le invito a que siga escuchando. A lo mejor no entiende nada ahora, pero si sigue escuchando, en un momento va a entender lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de algo mío, algo que eso a mí se me ocurrió, o algún invento mío. Yo lo que estoy hablando ahora es la palabra del Señor. Entonces, para resumir, el pecador tenía que reconocer su pecado, llevar una ofrenda al tabernáculo. Como les decía, no solamente Dios estableció los 10 mandamientos, sino que también un lugar, ¿cierto?, donde se hacía la expiación, que era el tabernáculo, a través del sacerdote, y llevaba, ¿cierto?, esta ofrenda. Primero le ponía la mano, después la sacrificaba, después el sacerdote tomaba la sangre, pintaba los cuernos del altar y derramaba el resto de la sangre al piso, al suelo. ¿Para qué hace esto? Mire, esto todo tiene un significado, algo muy importante. Dice acá en el libro Levítico, capítulo 17, verso 1, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y los cuernos de sus altares. Entonces, mire, aquí podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1, que los pecados del pueblo de Judá, ¿dónde están escritos? En los cuernos del altar. El altar del sacrificio, en cada punta tiene unos cuernos. Y ahí queda escrito el pecado de Judá. Ahí queda escrito el pecado del pecador. Entonces, por eso que cuando el sacerdote tomaba la sangre, ¿qué es lo que hacía con la sangre del animal? Pinta los cuernos del altar con la sangre. Y al pintar los cuernos del altar con la sangre, ¿qué sucede? Los pecados son borrados. Según esta palabra, en el momento en que Dios vea el pecado, lo escribirá en 2 lugares. Como decíamos, ¿dónde? En los cuernos del altar y en la tabla del corazón. Primero, en los cuernos del altar del holocausto. Dios escribe en este lugar todo lo que el hombre hace desde el nacimiento a la muerte. Ahí es donde están escritos su pecado, en los cuernos del altar. ¿Dónde están escritos los pecados de las personas? En los cuernos del altar. Desde que nace hasta que muere. Ahí están escritos. En el libro de Apocalipsis vemos también como antes Jesucristo se presenta 2 libros.
¿cierto? Ahí en el libro Apocalipsis, Cristo presenta dos libros. El libro de la vida, donde se escribe nuestro nombre de recibir la salvación, y el libro de las obras. Entonces, en el cielo hay dos libros. El libro de la vida, donde está escrito el nombre de las personas que reciben la salvación, y también hay otro libro donde están escritas todas las obras de esta persona. Esto está en el libro de Apocalipsis. Y esto representa el cuerno del altar. Amén. El libro de las obras, en los cuales se encuentran todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Así, cuando Dios abre el libro de las obras y ve algunos de nuestros malos actos, no puede negarlo, pues todo se encuentra registrado en ese libro. Mire, todo está registrado. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que usted hace está registrado en el libro de las obras, ya sea bueno o ya sea malo. De esa manera, al igual que en el libro de las obras, Dios ha escrito los pecados de todo el mundo, los cuernos del altar, del holocausto. Por esta razón, ya que se encuentran escritos nuestros pecados, se debe cubrir con la sangre del sacrificio los 4 cuernos del altar para cubrirlos, y que Dios solo vea la sangre, así perdone los pecados. Esa es la promesa de Dios. Esto está escrito. Esa es la promesa de Dios. Entonces, al pintar, ¿cierto?, con la sangre los cuernos del altar, que están uno en cada esquina, con la sangre, ahí nuestros pecados son borrados. Amén. Son las 3:15. Yo creo que vamos a terminar ya. Y por lo visto no vamos a alcanzar a terminar esta clase. Le invito para el día viernes para que continuemos, ¿cierto?, ya como una segunda sesión, y poder seguir aprendiendo, ¿cierto?, la expiación del Antiguo Testamento. La expiación. Yo le he dicho a un principio la explicación. No, es la expiación. Desde ya le pido disculpas por eso. Pero mire, la expiación del Antiguo Testamento, yo creo que vamos a tener que hacerla en 2 sesiones. Si Dios permite, el día viernes vamos a continuar. Pero vamos a darle unos par de minutos más para que podamos quedar bien claro, ¿cierto?, lo que significa esto. Como explicación, ¿cierto?, de la expiación del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos que Dios limpie el pecado, tanto de los cuernos del altar como en nuestros corazones. Solo la sangre del sacrificio puede limpiar el pecado escrito en los cuernos del altar, del holocausto. Sin embargo, para el pecado escrito en nuestros corazones es muy diferente. Para ello únicamente es válida la fe, el creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Así, para que el pecador fuera perdonado, se pintaba, ¿cierto?, con la sangre los cuernos del altar del holocausto. Él creía que su pecado había sido perdonado, crecía gracias a la sangre. Entonces, claro, estos pecados están escritos en los cuernos del altar y también en la tabla de nuestro corazón. Pero el pecador, al saber que su pecado había sido borrado con la sangre, en los cuernos del altar habían sido pintados, ¿cierto?, con la sangre, al saber eso, que lo que llega a su corazón llega la fe. Esa culpabilidad sale. Esa culpabilidad, que había asesinado a alguien, que había matado a alguien, que estábamos dando este ejemplo, que estaba haciendo un trabajo en el segundo piso, ahí en el techo, dejó el martillo ahí, el martillo se refaló y cayó sobre la cabeza de una persona, se provocó un accidente, después le veía y dijo, oh, yo provoqué este accidente. ¿Qué es lo que llegó a su corazón? La culpabilidad. Por mi culpa esa persona murió, por mi culpa esa persona se accidentó. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? La culpabilidad. Pero cuando él reconocía su pecado, tomaba una ofrenda, se presentaba en el tabernáculo, ponía la mano, traspasaba el pecado al animal, era degollado, el sacerdote toma la sangre, pinta los cuernos del altar, uno en cada esquina, borra el pecado, ¿cierto? Y él al saber, ¿cierto?, el pecador, que su pecado es borrado, ¿qué es lo que llega a su corazón? La fe. Y sale, ¿cierto?, ese pecado que estaba en su corazón, la culpabilidad.
Veamos, ¿cierto?, el Levítico capítulo 4, verso 31. Y le quitaré toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Aquí se distinguen claramente dos personas, una es el sacerdote y el otro el pecador. Entonces, ¿qué es lo que hacía después el sacerdote? Tomaba la grosura del animal, la grasa del animal, la echaba, ¿cierto?, ahí en el altar del sacrificio, donde había una sartén hirviendo, para que usted me pueda creer. Ahí echaba, ¿cierto?, y era consumido, ¿cierto?, la grosura, la grasa. Dice que esto era un olor grato a Jehová. Y ahí era perdonado el pecado del pecador. Amén. Por eso dice el Levítico, como leíamos Levítico capítulo 4, ahora el 31, y le quitará toda la grosura, la grasa, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Así será perdonado. Aquí se distinguen claramente dos personas. Una es el sacerdote y la otra el pecador. El pecador no puede limpiar el pecado por sí mismo, sino que necesita el sacerdote, quien tiene la facultad para hacerlo. De igual modo, Jesucristo es quien hace la expiación por todos nosotros, la redención. Él nos rescató e hizo también la remisión por todos nuestros pecados. Al igual, ¿cierto?, que eran perdonados los pecados en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, como habíamos en Levítico, a través del sacerdote, ¿cierto?, a través de esta ofrenda, así también Jesucristo, Él limpió todos nuestros pecados. Todo esto que estamos aprendiendo, este sacrificio, este rito, esta forma, ¿cierto?, de que sea perdonado el pecado del pueblo, así también Jesucristo se ofreció como ofrenda. Así también Jesucristo, Él murió por todos nuestros pecados. Amén. El perdón, dice, el pecador no puede limpiar el pecado por sí mismo. Nadie se puede limpiar a sí mismo. Cuando la gente cree, cuando las personas creen, yo tengo que hacer algo bueno para que Dios me perdone, no, eso es mentira. Nadie se puede limpiar a sí mismo. Esto tiene que hacerlo alguien. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote. Ahora, a través del nuevo pacto, ¿quién es? Jesucristo. Por eso que Él murió por nosotros. Amén. El pecador no puede limpiar el pecado por sí mismo, sino que necesita al sacerdote, quien tiene la facultad para hacerlo. De igual modo, Jesucristo es quien hace la expiación por todos nosotros. Porque Jesucristo también, recordamos, ¿cierto?, que tomó el rol de sumo sacerdote como representante de todo el mundo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo es quien hace la expiación por nosotros, la redención. Él nos rescató e hizo también la remisión por nuestros pecados. Amén. Vamos a dejar hasta aquí esta clase. Esperar en el Señor que nos podamos conectar el día viernes, 14 horas. Esté atento ahí, 14, máximo 14:30 horas nos conectamos, si Dios permite. En caso que no, les pido las disculpas ya, pero sí o sí nos estaríamos juntando el próximo lunes. Pero si Dios permite, el viernes 14:30 horas, para continuar con la segunda sesión. Ya esta clase de hoy vamos a tener que hacerla en 2 sesiones. Ya se nos pasó la hora. Entonces estamos aprendiendo la explicación del Antiguo Testamento. Perdón, la expiación. Pido disculpas otra vez. La expiación del Antiguo Testamento. Amén. Para que si nosotros podamos entender que esta expiación que hacían antes, y como leíamos en el libro del Levítico, es sombra de Jesucristo. Amén. Les invito para la segunda sesión, si Dios permite, el viernes o el próximo lunes. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones, que estén bien. Gracias por conectarse.